Bueno, fíjate que hemos llegado a la conclusión que lo que ha sucedido es que es un negocio extremadamente rentable para un grupo de personas que se ha salido con la suya. Y lo repito muchas veces en mis entrevistas. La política de movilidad humana de los organismos internacionales que obligan a las naciones a permitir este paso en un corredor humanitario entre naciones, ha obligado a las naciones a que lo dejemos pasar. Entonces el crimen organizado se ha dado cuenta que es más rentable traficar un ser humano que droga, porque la droga la persigue todo el mundo. Tráfico de seres humanos lo persigue, pero es un poco complicado hacerlo. Nosotros en Panamá lo hemos hecho, lo hemos perseguido. Senafron ha hecho un excelente trabajo, la policía, lo estamos haciendo no solamente en los puestos informales, sino en los aeropuertos, pero es complicado, entonces es rentable. Imagínate, más de 600.000 personas han pasado en estos últimos años, desde el 19 a la fecha, por Panamá. Y han pagado nada más en Colombia $900 que sabemos. Multiplica. Ese es el número del negocio. Es un negocio, la gente lo está viendo como tal. Y ese negocio se ha aprovechado de la situación inestable de los países, porque el número uno de personas este año es venezolano, luego ecuatoriano. Entonces tú ves la inestabilidad política de esos países. El crimen organizado se aprovecha, les miente, porque inclusive los ecuatorianos nos dicen que los colombianos llegan hasta Ecuador y les ofrecen un viaje turístico, casi de paisaje, eh, por la selva del Darién. Y le dicen, no te va a pasar nada, no te van a parar y puedes llegar a Estados Unidos y allá vas a conseguir trabajo fácil y rápido. Entonces creo que es el crimen organizado aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, les han mentido, les han engañado y lo han visto como un negocio súper rentable y han decidido emprender este negocio. Fíjate que primero un desconocimiento que tenía de la realidad, o sea, yo como abogada pensaba que el Servicio Nacional de Migración era un ente administrativo que tramitaba las residencias de los extranjeros, las visas de los turistas. Entonces, mi realidad primera fue un choque muy grande con saber la verdad. La verdad es que migración más que nada es un ente de seguridad nacional que es la puerta del país y que tiene muchas otras aristas en las que esta parte administrativa es tal vez un 20%. El 80% de seguridad es más complicado porque siendo un ente administrativo, antes aquí habían policías en todos los departamentos. Como yo como abogada cuando tramitaba decía, ¿por qué? Ahora entendí, ahora que estoy aquí, existen áreas operativas de migración que conllevan un trabajo que solamente aquel que tiene la disciplina de una persona entrenada para realizarlo lo realiza. Y por eso creamos en mi administración y con la dirección del señor ministro un nuevo departamento operativo, ¿no? Una dirección de operaciones de migración que hacen todos los temas de operativos y todo estos temas que es de seguridad nacional y no tiene nada que ver con lo administrativo. Es que si hay un infierno en la tierra, ese era. No solamente por la calor, no solamente por la pobreza, no solamente por las circunstancias en las que vive nuestra gente, sino por eh, la forma en que llegaban estas personas a la frontera. O sea, y la gente me preguntaba, y creo que muchas veces el director de México me decía, el director de migración, ¿por qué ustedes no los detienen? ¿Por qué no los devuelven? Y yo decía, es una ignorancia completa de una persona que te dice eso. Como esas personas llegan a territorio panameño con sus pies hinchados, deshidratados, con infecciones en la piel, muchos niños muriéndose, con vómitos, con diarrea, resfriado. Como ser humano yo sería incapaz. Creo que el señor presidente ha sido muy claro en el trato humanitario de estas personas, de devolver. Entonces creo que es el infierno en la tierra porque a estas personas se les miente. Ellos han dicho que los tratantes les dicen que solo son 2 días de camino, así que traen comida solo para 2 días. Muchos llegan muertos de hambre, entonces hay que darles una atención médica que efectivamente el mismo pueblo no tenía. Y hemos tratado de aumentar las capacidades para poder darles esa atención médica y de alimentos en esa área. Bueno, a nosotros nos tomó un tiempo poder adoptar las medidas de la alimentación. Antes, ¿qué pasaba? Senafron les daba sus raciones a las personas
lo que implicaba que las personas de Senafrón, los oficiales de Senafrón que estaban comprometidos en el área, muchas veces se quedaban sin alimento, porque el proceso de contrataciones públicas y de finanzas del Estado es complicado. Entonces, devolverle la plata a ellos por lo que ellos ya me habían dado y ellos volver a comprar era complicado. Entonces, primero que nada, se tomó la decisión por las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que había que darles alimentación. Eso. Otra cosa, el agua, que era lo primordial, que teníamos que ver cómo podíamos llevar botellas de agua allá o de alguna forma implementar algún servicio de potabilización del agua en esa área. Que sí, con las Naciones Unidas hemos logrado en ciertas áreas iniciar procesos de potabilizadora. Compramos bombas al inicio que permitían hacer algún tipo de limpieza del agua, pero era agua que ellos iban a tomar, entonces teníamos que estar seguros de que cumplía con los requisitos. También antes no había, no te puedo decir un centro de salud, pero sí ahora podríamos decirte que existen los paramédicos del Senafrón, existen las clínicas que ellos mismos han construido, porque si tú ves esa organización de Bajo Chiquito y de Canamembrillo, que son los primeros pueblos a donde llegan estas personas, ellos mismos se han organizado y han hecho cooperativas para manejar el dinero que ellos cobran del ingreso de estos migrantes. Porque no solamente el trayecto que los transportan en sus embarcaciones, sino que también a veces les venden alimentaciones. Hay personas que no quieren consumir lo que nosotros les damos, porque para esas áreas nosotros no les damos comida preparada, les damos comida para que ellos preparen. Y lo que hace la logística complicada, esos pueblos son pequeños, 100 personas, 200 personas. Entonces ellos pues les dan alimentos, también les venden ropa. Muchos de ellos cuando se dan cuenta que la selva es un lugar muy difícil, ellos dejan sus cosas en el camino, llegan sin nada. Entonces se ha hecho como una economía informal de todo este tema. Te puedo decir que en este día han disminuido con relación al 4 de junio. El 4 de junio fue el día en este mes que entraron más personas, 1.114 personas. Ayer llegaron 815 personas, pero comparado con el año pasado, te puedo decir, el año pasado entraron 250.000 personas en todo el año. En lo que va del año ya llevamos 171.544 personas. O sea, imagínate, el año pasado con relación a los niños, que era lo que estaba viendo yo que me impactó muchísimo, el año pasado, en todo el año pasaron 39.367 niños. En lo que va del año ya llamamos 33.868 niños. El grupo mayor de niños que pasa es entre 2 y 11 años. Es el grupo mayor entre los niños. Y te impacta mucho. A mí me impactó mucho que cuando estuvimos la semana pasada, lo que más vimos fueron bebés recién nacidos. O sea, mamás trayendo recién nacidos a través de la selva. Ahí tú te das cuenta de que no es una situación real de un desplazamiento por guerra ni por hambre, sino simplemente ella está buscando un mejor futuro para sus hijos, acaba de dar a luz y ella quiere un mejor trabajo. Y la forma de llegar más rápido a Estados Unidos porque no consigue visa, porque no puede pagar, pero mira el concepto, no puedo pagar la visa que son $200, pero pagan a los traficantes hasta $500 por persona, 600, o sea, la persona no lo ve en la luz en que nosotros lo vemos. El total de personas que, mira, nada más las operaciones ejecutadas de Senafrón contra el tráfico han sido más de 21. Hemos aprendido más de 197 personas con Senafrón, rescatado más de 886 personas, las que hemos podido. ¿Cuántos han muerto? Te voy a ver. Mira, en lo que va del año, han fallecido 27 personas. En lo que va de este año. Lo que sabemos, porque tenemos también muchos relatos de personas que nos dicen de cadáveres en la selva que nosotros... Son los subregistros. Que no podemos llegar a lugares donde no tenemos la capacidad de bajar con los helicópteros. Es complicado. Hay una información que tenemos que en Necoclí, según la información de inteligencia que se recibe, uno, de que ellos tienen inclusive cuadrillas como si fuera el MOP, para que en la selva sean los que abran los caminos.
Antes los migrantes daban relatos de que pasaban de uno en uno en Felita, India, por Correcto. ciertas áreas. Ahora pasan de 5 en 5, de 6 en 6. Hay áreas abiertas que ellos mismos han talado. Entonces, ese es un primer reporte, de que ellos tienen inclusive dentro de la organización, porque son organizaciones criminales Pero trabajan para el clan del Golfo. del Golfo, correcto, que trabajan para el clan del Golfo, que tienen una cuadrilla dentro de su organización, tanto como los que los llevan, los guías, pues hay una cuadrilla que se dedica a abrir trochas. Bueno, hemos recibido información que ese grupo que abre trochas está abriendo trochas en el área de Necoclí para hacer veredas con cemento, para que ellos puedan utilizar ese sistema de tuk-tuk, que son los trencitos esos que existen, para poder llevarlos más rápido. O sea que nos están abriendo nuestro parque nacional protegido, a sabiendas de que lo es, del lado de ellos, evidentemente. Sí, del Darién colombiano. Del Darién colombiano, evidentemente, pero eso también implica que nos están abriendo nuestro lado también. ¿Es Necoclí o Capurganá? La información. No me sorprendería que fuera Capurganá también. O sea, Okay. acuérdate que ellos están operando en toda el área. Creo que lo más triste que vi fue un niño de 2 años que falleció en brazos de la mamá, porque llegó enfermo, llegó muy mal, llegó casi sin signos vitales, y eso fue muy horrible, muy, muy difícil. Y lo que más me impactó de eso fue que ni siquiera esperaron que lo enterraran para irse, para continuar su camino. O sea, lo que me impresiona de toda esta situación es el desapego que tienen estas personas con sus hijos. No te puedo decir que en su totalidad, pero en una gran parte. Y me pasó también en la pandemia cuando los teníamos en Darién, que no los podíamos permitir pasar por los cercos sanitarios. Cuando ellos amenazaron de que iban a violar los cercos sanitarios para continuar su camino de todas formas, que tuvimos que ir al área con el señor ministro, que cuando llegaron los antimotines para tratar de evitar que ellos pasaran, ellos pusieron a sus bebés recién nacidos al frente, los agarraban así. Creo que ese fue otro momento en que me conmocionó muchísimo como mujer, como madre. Creo que fue muy difícil desde mi propia apreciación de lo que es la vida de un hijo, cómo alguien podía, en vez de poner a su hijo atrás para que no te pasara nada, lo ponían era adelante. Entonces creo que esas son las situaciones que más me han conmovido con relación a esta situación. Pero créeme que cada vez que yo veo una persona que llega con los pies rotos, en estos días llegó una persona con pies de palo, caminando por la selva. Cada vez que llegan niños chiquitos, sucios, cada vez que les pregunto de la escuela, que me dicen, no, yo no voy a la escuela, creo que toda la situación es desgarradora. No, obviamente la muerte, pero además hay una persona que me dijo un día, sí, tú piensas que fue desgarrador, pero tal vez ese niño se salvó de lo que pasó, de lo que venía en el futuro. Entonces, tal vez sí, tal vez Dios se lo llevó justamente para impedir que siguiera sufriendo todo lo que pasa en ese trayecto, o lo que padres serían capaces de hacer con ese niño, porque los relatos son muchos y cada vez se repiten, de personas que pagan con sus hijos al clan del Golfo, que le dan sus hijos en pago, y los dejan ahí. Yo en la noche, cuando me voy a acostar a dormir, me pregunto el horror que esos niños tienen que sentir en su cabeza. Es más, esa niña de 10 años parada en el río esperando que la mamá llegara, el horror de esa niña ahí parada, llorando hacia adentro, mojada, tratando nosotros de atenderlo, pero también necesitamos un cuidado especial con un menor. Tiene que ser un policía de menores, o tiene que ser el CENIAF, o un haitiano que llegó hace un mes con un niño de 2 años, una niña, que la había encontrado dormida al lado del cadáver de su mamá en la selva. Y él recogió los papeles y se los trajo junto con la niña y nos entregó a la niña. Eso también es difícil, porque yo pensaría que ese señor nos los entregó, pero ¿cuántos no se llevan a los niños? Tú sientes frustración porque creo que las personas hablan mucho sin saber bien qué es lo que nosotros pasamos en este trabajo. Pero también he sentido un gran agradecimiento, porque mi mamá me enseñó que uno siempre tiene que ser agradecido de estar en el lugar del que puede dar, no el que necesita recibir. Entonces creo que hay un gran agradecimiento
de mi parte y es una gran bendición de Dios que nosotros como país hemos sido un país que no genera migración, pero que lo hemos podido atender. Creo que así como he sentido frustraciones, he sentido momentos de mucha alegría. Cuando teníamos los retornos de los venezolanos, que teníamos el albergue improvisado y una niña estaba jugando, porque es algo impresionante, los niños no pierden esa capacidad de estar felices, no importa lo que les pase. Y yo le dije, mi amor, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Tendría como 5 años, me dijo, quiero ser directora como tú. Yo le dije, de seguro que lo vas a lograr. Entonces hay satisfacción en el trabajo porque creo que ni siquiera el reconocimiento es necesario, pero el hecho de que tú puedas ayudar a un ser humano, que a ese ser humano le pudiste cambiar la vida, creo que eso es lo más grande que Dios nos puede dar a nosotros, la oportunidad de cambiarle la vida a alguien, y creo que eso hemos hecho, no solamente para la migración irregular, creo que también en la institución. Con mi perspectiva de abogada litigante, logré mejorar los trámites aquí también. Creo que es un gran legado que voy a dejar de un respeto a los abogados, un respeto hacia los procesos, los procedimientos, que tratemos a la gente aquí como si fuéramos nosotros mismos, porque antes de venir aquí, cuando yo litigaba aquí, era horrible. Más, yo no quería aceptar casos de migración porque nos trataban con muy poca dignidad.